Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal, comencemos. El océano, vasto y profundo, guarda secretos que ningún ser humano debería desenterrar. Sin embargo, la ambición por lo desconocido lleva a algunos a desafiar los límites de lo que se considera seguro. Para el equipo de buzos de la expedición, Profundidades, lo que comenzó como una misión de exploración rutinaria en el Atlántico se convertiría en una pesadilla inolvidable. Una misión que cambiaría para siempre sus vidas y desataría un terror que no podían haber imaginado. La misión, desde el principio, parecía demasiado buena para ser verdad. Daniel, líder del equipo y experto en buceo profundo, no podía dejar pasar la oportunidad. Los rumores de una ciudad sumergida en el Atlántico habían circulado entre círculos de investigadores durante años, pero nunca había habido pruebas concretas. Sin embargo, las imágenes del sonar de un barco de investigación privado habían revelado algo indiscutible, una vasta estructura en el fondo del océano, situada a una profundidad que ningún humano había alcanzado antes. La emoción en el equipo era notable. Desde el primer día, los miembros de la tripulación no asignados a la inmersión habían informado de extrañas interferencias en sus equipos. Voces distorsionadas se escuchaban en los monitores de radio, como susurros perdidos en el ruido blanco. Pero lo más desconcertante eran los sueños. Uno por uno, los miembros del equipo comenzaron a reportar pesadillas inquietantes. Daniel soñaba repetidamente con una figura que lo observaba desde las profundidades. Sara hablaba de sentir que algo frío y viscoso la rodeaba mientras dormía, una sensación tan real que despertaba agitada y sudorosa. Marcus, por su parte, estaba cada vez más callado, y aunque no compartía sus sueños, sus ojos reflejaban un miedo profundo, como si supiera algo que los demás ignoraban. Natalie intentaba calmar los nervios del equipo, atribuyendo las sensaciones al estrés y a la intensa presión psicológica de estar atrapados en un espacio reducido en medio del océano. Pero en el fondo, también sentía que algo estaba fuera de lugar. El gran día finalmente llegó. Con el sol naciente, el equipo abordó el sumergible especialmente diseñado, conocido como Abyss 1, preparado para soportar las extremas condiciones de las profundidades abisales. A medida que descendían, el exterior del océano cambiaba de azul a negro. La presión del agua aumentaba, haciendo crujir el casco del sumergible, una constante e inquietante recordatorio de dónde estaban y de lo frágil que era su protección. Después de lo que parecieron horas, las luces exteriores del sumergible iluminaron el fondo del océano. Fue Marcus quien lo vio primero, la ciudad. Sus ojos se abrieron en asombro y horror. Frente a ellos, sumergida en el lodo y cubierta de corales y algas, se alzaba una metrópolis de otro tiempo. Edificios y torres, aún en pie, formaban una vasta extensión que se perdía en la oscuridad. Las estructuras, aunque erosionadas por el tiempo y el agua, eran innegablemente humanas en su diseño, pero había algo en su arquitectura que desafiaba toda lógica moderna. Algunos de los edificios estaban inclinados en ángulos imposibles, y las estatuas dispersas por la ciudad parecían retorcerse en formas inhumanas bajo la presión del agua. Esto es imposible, susurró Sara mientras miraba a través de la ventana. No puede haber una ciudad aquí, a esta profundidad. Nada puede sobrevivir aquí abajo. Marcus, por su parte, parecía emocionado y aterrorizado al mismo tiempo. Esto no es una ciudad ordinaria. Hemos tropezado con algo que no deberíamos haber encontrado. Ethan comenzó a monitorear las lecturas de los sensores. Algo no cuadraba. Había una señal, algo que emanaba de las profundidades de la ciudad, pero no era una señal electromagnética normal. Era errática, como si fluctuara con vida propia. Daniel, tenemos que investigar esto más de cerca. Algo está emitiendo una señal desde dentro de la ciudad. No sé lo que es, pero no parece ser algo natural, informó Ethan, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Daniel, siempre el líder pragmático, decidió que era hora de salir del sumergible y explorar la ciudad a pie. El equipo se equipó con trajes especializados para las profundidades, diseñados para soportar la presión aplastante del océano. Cuando finalmente salieron del Abyss 1 y pisaron el suelo de la ciudad sumergida, una sensación de opresión los envolvió. La oscuridad era casi tangible, y las luces de sus cascos apenas penetraban el velo negro que los rodeaba. A medida que avanzaban por las calles sumergidas, la inquietud en el equipo crecía. Las estatuas que decoraban la ciudad eran grotescas, representaciones de figuras humanoides, pero distorsionadas, como si sus escultores hubieran intentado capturar algo entre lo humano y lo monstruoso. Las paredes de los edificios estaban grabadas con símbolos que no pertenecían a ningún lenguaje conocido, y cuanto más se adentraban en la ciudad, más prominentes se volvían. «¿Ven eso?», murmuró Sara, señalando una estatua en particular. Era más grande que las otras, casi 3 veces el tamaño de un humano normal.
Su rostro estaba cubierto por una máscara de piedra, pero sus ojos parecían vivos, como si estuvieran observando al equipo mientras pasaban. Daniel intentó mantener la calma. Sigamos avanzando. Tenemos que encontrar el origen de esa señal. A medida que el equipo avanzaba, la sensación de ser observado se intensificaba. No era solo paranoia, había algo en las sombras que se movía. Las estatuas parecían cambiar de posición cuando no miraban directamente, y un frío inexplicable comenzó a apoderarse del agua a su alrededor. Ethan fue el primero en notar la presencia. Mientras ajustaba uno de los sensores en su traje, vio algo moverse en el reflejo de su visor. Una sombra, o algo más, que se deslizaba entre los edificios. ¿Vieron eso?, preguntó, deteniéndose en seco. ¿Ver qué?, respondió Sara, su voz temblorosa. Ethan señaló hacia las ruinas. Alguien nos está siguiendo. Daniel, aún incrédulo, ordenó al equipo que mantuviera la calma. Pero en el fondo, incluso él comenzaba a sentir que estaban siendo acechados. La señal que Ethan había detectado comenzó a volverse más fuerte, pero también más errática. Era como si la ciudad misma emitiera una advertencia, una llamada desesperada para que se marcharan antes de que fuera demasiado tarde. Pero ya era demasiado tarde. Apenas a unos metros de distancia, en la penumbra entre dos edificios, una figura emergió de las sombras. No se parecía a nada que hubieran visto antes. Era alta, con un cuerpo humanoide, pero su piel estaba completamente cubierta por una capa viscosa que parecía brillar débilmente bajo las luces de los trajes del equipo. Sus ojos, dos abismos negros, miraban directamente a Daniel y su equipo. Permaneció inmóvil, como si los estudiara. Sara ahogó un grito mientras retrocedía. Sus manos temblaban visiblemente. ¿Qué es eso?, balbuceó. La criatura no se movía, pero su presencia llenaba el agua con una sensación opresiva, como si absorbiera todo el oxígeno que quedaba. El equipo estaba paralizado, como si cualquier movimiento pudiera desencadenar un ataque de esa cosa. Daniel intentó mantener la calma. Retrocedan lentamente, susurró, su voz apenas audible por el micrófono. No hagamos ningún movimiento brusco. Pero cuando dieron el primer paso hacia atrás, la criatura movió su cabeza hacia un lado, emitiendo un sonido que resonaba en las profundidades, un susurro que envolvía sus mentes. Era como si algo intentara entrar en sus cabezas, explorar sus pensamientos más profundos. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. Sara empezó a hiperventilar, y Marcus, hasta ese momento silencioso, comenzó a murmurar cosas incomprensibles, como si la voz de la criatura estuviera repitiéndose en su cabeza. Marcus, cálmate, ordenó Daniel, pero Marcus no respondía. En lugar de eso, dejó caer su equipo de monitoreo y empezó a caminar hacia la criatura, como si algo lo atrajera hacia ella. No lo toques, Marcus, detente, gritó Sara, pero fue inútil. Cuando Marcus se acercó, la criatura levantó una de sus extremidades, una especie de mano alargada que parecía estar hecha de algas retorcidas y huesos. Con un movimiento rápido, lo envolvió y lo arrastró hacia las sombras, sin hacer un solo ruido. El equipo se quedó inmóvil, el sonido de sus propios latidos reverberaba en sus trajes. No hubo un grito. Marcus había desaparecido en segundos, sin dejar rastro alguno. Daniel maldijo por lo bajo. Sabía que ahora no había vuelta atrás. Lo que habían visto no era humano, y no era el único peligro en esa ciudad. Tenemos que salir de aquí, dijo con una urgencia que intentaba controlar. Ethan trató de rastrear la señal que había estado siguiendo, pero ahora todo lo que salía del equipo eran interferencias. Las ondas parecían vibrar con una especie de energía, algo mucho más antiguo y oscuro que cualquier cosa que pudieran haber imaginado. El miedo se había convertido en pánico total. Sara no dejaba de mirar hacia todos lados, como si esperara que la criatura volviera por ellos en cualquier momento. Ethan, por su parte, intentaba mantener la compostura, pero el sudor en su frente era visible incluso a través del visor de su traje. Tenemos que regresar a la Bis 1. Ahora, dijo Daniel, pero antes de que pudieran moverse, escucharon un nuevo sonido. No era la misma criatura. Era algo mucho más grande, algo que parecía moverse bajo ellos. El suelo tembló. Los edificios a su alrededor comenzaron a crujir bajo la presión de lo que fuera que se movía en las profundidades. Las luces del equipo comenzaron a parpadear. Ethan trató de estabilizar el sistema, pero sus manos temblaban tanto que no podía manejar los controles correctamente. De repente, el suelo bajo sus pies cedió. El equipo cayó en un abismo, una grieta en la tierra que no había sido visible antes. Cayeron por varios metros, arrastrados por el lodo y las rocas, hasta aterrizar en lo que parecía ser una vasta cámara subterránea. Cuando recuperaron el sentido, se dieron cuenta de que no estaban solos. En la penumbra de la cámara subterránea, algo brillaba en la distancia.
A medida que sus ojos se ajustaban, vieron lo que parecía un altar. Sobre él, un objeto flotaba, suspendido en el agua. Era una esfera, emitiendo una luz verde pálida, que pulsaba como si estuviera viva. Sara fue la primera en acercarse, como si una fuerza invisible la empujara hacia el altar. Esto es lo que emitía la señal, murmuró con voz temblorosa. Daniel la detuvo antes de que pudiera tocarla. No sabemos qué es eso. No lo toques. Pero no importaba. El poder de la esfera ya había comenzado a influir en ellos. Sus mentes estaban siendo bombardeadas con imágenes, una ciudad próspera, habitantes caminando por las calles, pero todo era extraño, desalineado con lo humano. Los rostros de esas personas eran oscuros y retorcidos, y una sensación de angustia se apoderó de ellos al darse cuenta de que la civilización que había construido esa ciudad no era humana. Eran algo más antiguo, algo que había perecido por una razón desconocida. Y ahora, lo que sea que los había destruido, estaba despertando. De repente, la esfera se iluminó más intensamente, y en ese momento, Sara empezó a gritar. Se desplomó al suelo, sujetándose la cabeza con ambas manos. No puedo soportarlo. Está en mi cabeza. Ethan intentó ayudarla, pero antes de que pudiera acercarse, las luces del lugar parpadearon violentamente y de las sombras emergieron más de esas criaturas. No eran una, sino decenas, avanzando lentamente hacia ellos. Sus ojos vacíos brillaban con malicia, y el sonido de sus pasos resonaba en el agua como un eco de muerte. Daniel sabía que no podían escapar. Ethan, tenemos que sacarla de aquí. Ethan asintió, pero cuando intentaron levantar a Sara, la criatura más cercana llegó a ellos en un parpadeo. Su brazo alargado golpeó a Ethan, enviándolo volando varios metros hacia atrás. El impacto fue tan fuerte que el casco de Ethan se rompió, y la presión del agua lo aplastó casi al instante. La sangre flotó en burbujas, mezclándose con el agua. Sara, aún gritando, fue tomada por otra de las criaturas, mientras Daniel retrocedía, aterrorizado. El altar brillaba cada vez más intensamente, y la ciudad parecía despertar con una vida propia. Daniel corrió, su respiración entrecortada por el miedo. El aire en su traje empezaba a agotarse, y su visión era borrosa por el agua y la oscuridad. Las criaturas lo seguían de cerca, cada vez más cerca. El Abyss 1 era su única esperanza, pero el camino de vuelta estaba perdido en un laberinto de edificios sumergidos. Las luces parpadeaban y las sombras bailaban alrededor de él. Finalmente, lo vio, el sumergible. Pero estaba rodeado. Las criaturas, decenas de ellas, se movían en círculos alrededor de la nave. Daniel se detuvo, dándose cuenta de que no había forma de escapar. Se quedó inmóvil por un momento, sabiendo que su vida había llegado a su fin. Las criaturas comenzaron a avanzar hacia él, pero antes de que pudieran tocarlo, algo cambió. La luz del altar, que aún brillaba en la distancia, se apagó de repente. Un profundo silencio cayó sobre la ciudad. Las criaturas se detuvieron, como si hubieran perdido el control. Y luego, una voz, profunda y antigua, resonó en la mente de Daniel. Nosotros hemos despertado. Y nunca volveremos a dormir. Fue lo último que escuchó antes de que las sombras lo envolvieran completamente.